Elecciones Perú 2026, una guía máxima alrededor de la economía y de la política, una guía máxima para votar bien, ¿no? A ver, am, ¿cómo votar? ¿Cómo votar cuando, o en todo caso, cómo votar bien en estas próximas elecciones 2026 en Perú? Es desde luego una de las preguntas más complicadas que cualquier economista en estos momentos se puede hacer. Y si me apuran, un politólogo o un sociólogo o un antropólogo, eh, todas profesiones denostadas por no sé quién dijo que eso era de rojos, pero bueno. Es una pregunta que todo el mundo, todos, en realidad todos, nos complicamos en responderla. Son, ya sabemos, son como casi 40 agrupaciones políticas que se van a presentar en estos próximos comicios. Pero repetimos la interrogante y la retomamos. ¿Cómo votar bien en un país como Perú en el 2026? ¿Y qué debemos mirar, observar, oír, escuchar en los planes de gobierno de cara a las propuestas, no solamente políticas, que al fin y al cabo las iniciativas durante campaña son eso, ¿no? Desgraciadamente son políticas y muy poco de ellas son técnicas, por no decir populistas, ¿no? Son mucho más populistas o populísticas que técnicas, ¿no? O demagógicas. Entonces, ¿cómo debemos, decía yo, observar esos planes de gobierno que muy pronto irán publicándose en la medida que avance el tiempo? Nos quedan alrededor de 7 meses de cara a las elecciones de abril del 2026, no me acuerdo la fecha, no importa la verdad, y son alrededor de 10 meses que nos quedan para que el próximo presidente, sea hombre o mujer, asuma el cargo más alto como funcionario público del país, ¿verdad? Entonces, decíamos, ¿cómo descubrir, cómo encontrar ese punto dulce entre las propuestas, por un lado, eh, políticas, que ya dije que son básicamente humo, pueden ser, porque va a salir mucho vende humo entre 40 agrupaciones políticas, es más que evidente que habrá mucho vende humo, y cómo encontrar ese consenso sobre la base de lo económico, de lo técnico, ¿no? Un breve contexto. Estamos a 7 meses de los comicios generales en el Perú y prácticamente a un año de registrar un nuevo ejecutivo y un nuevo legislativo, incluyendo poder judicial. Pero más allá de ello, la incertidumbre política y económica marca de momento el debate. Inflación, empleo, desempleo, inversión extranjera directa, la inseguridad ciudadana y la corrupción son tópicos inherentes al discurso que vendrá diseñándose de aquí a 7 meses. El quien no toque bien, miren lo que voy a decir, es bien jodido lo que voy a decir, y quien no toque bien estos tópicos para los próximos meses es porque no le interesa simplemente lo que va a pasar en este país para las próximas décadas. Le interesa simplemente llegar al sillón presidencial y hacer lo que han hecho todos en los últimos 30 años, ¿no? Destrozar el sueño republicano, destruir la utopía republicana, diluir cualquier posibilidad de republicanismo en el Perú, extinguir cualquier probabilidad de contar con una horquilla fuerte, sólida, que combata corrupción, que combata precariedad laboral, que combata informalidad, que combata delincuencia, que combata minería ilegal, tala ilegal, prostitución, trata de personas, narcotráfico, en fin, una serie de dimensiones
que creemos que van a ser parte de este debate, ¿no? Entonces, en este episodio vamos a hablar justamente de eso, ¿no? Y trataremos de diseñar una guía, por lo menos práctica, para que ustedes, el votante, puedan analizar de manera crítica, con espíritu crítico, que es lo más complicado en este país, encontrar a personas que utilicen el espíritu crítico como bandera, bien, para que de manera crítica se pueda reflexionar alrededor de estos discursos de campaña, ¿no? Y como bonus track en este episodio de hoy día en Cuaderno de Economía, hemos traído algo que nos parece interesante de analizar, ¿no? ¿Qué hay del llamado voto de la generación Z, ¿no? De la generación Z. Esto porque ya hemos registrado el pasado 13 de septiembre de este mes y hemos registrado el último sábado y, si me apuran, ayer domingo, 3 marchas en contra del reperfilamiento, de la supuesta reforma de las AFP, pero que fueron organizadas, de alguna manera el corazón de estas marchas ha sido, sin lugar a dudas, la generación Z, ¿no? La generación Z. Así que vamos pues a empezar con ciertos puntos críticos, sobre todo en política, ¿no? Vamos a empezar por lo más feo, ¿no? Que es la política, ¿no? A ver, el primer punto crítico es la gobernabilidad y la estabilidad institucional en medio de un caos, en medio de un Estado fallido, en medio de una inseguridad ciudadana sin precedentes y sin que las autoridades políticas, evidentemente, empezando por lo más encumbrado del Ejecutivo, pasando por lo más encumbrado, eso es un decir de encumbrado, ¿no? Encumbrado del Legislativo, bueno, todas cuestiones que estas autoridades no han podido solucionar, ¿no? Entonces, importa la gobernabilidad y la institucionalidad, desde luego que sí. ¿No? Ese es un contexto que hay que tener en cuenta a la hora de que en el mes de abril del próximo año vayamos a votar, ¿no? Y aquí me voy a detener en 3 bullets principales, ¿no? Primero es la importancia de un Congreso funcional, porque el que tenemos es totalmente disfuncional y sobre todo no fragmentado. Hay que intentar de buscar esa manera, esa forma, esa metodología de votar para no registrar los mismos personajes que hemos venido anotando en los últimos años. No me refiero evidentemente al Poder Legislativo y a sus representantes, los congresistas. El segundo bullet que me interesaría comentar es un bullet que tiene que ver con los riesgos que sugiere la confrontación entre un ejecutivo y un legislativo, sobre todo ver la manera al momento de votar de no tener o no hablar de un ejecutivo secuestrado por un legislativo y este legislativo a su vez debiéndole el oro y el moro a terceros, ¿no? A terceros. Y el tercer bullet que nos interesa comentar son aquellas señales de partidos políticos que no tienen cuadros técnicos importantes, que tienen personas totalmente ajenas a la problemática local, personas que esparcen odio, que esparcen polarización, que difaman, que ofenden, que incluso hasta amenazan a periodistas, a economistas, que amenazan a, en fin, personas que no piensan como ellos, ¿no? Y amenazan también a minorías, a colectivos que no necesariamente comparten sus creencias, ¿no? Sean espirituales, sean humanas, culturales, lo que sea, ¿no? Entonces hay que estar muy alerta con aquellas banderas rojas que nos demuestren partidos políticos sin cuadros técnicos y sin planes claros, ¿no? Hay que ponerle nota a esos planes, ¿no? Y a propósito de la corrupción y de la transparencia, ¿no? Creemos que es importante, ¿no? También asumir que eh, hay que un poco trasladar esos, digamos, esos, trasladar esos discursos, ¿no? Y someterlos a un escrutinio, ¿no? Que pues vaya más allá, ¿no? Vaya más allá
de simplemente el escrutinio que nos plantea, pues, no lo sé, un o una periodista, pues, sin ningún tipo de conocimiento o de habilidades blandas, ¿no? Entonces creemos que tenemos que someter, por lo menos los planes de gobierno, que ya en algún momento estarán colgados en las respectivas páginas de instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Tenemos que someter esos, y acá evidentemente el rol de la academia es fundamental, es crítico, es clave, ¿no? Esos programas políticos que por lo menos en las elecciones pasadas parecen haber sido redactados en muchos casos por personas que odian al Perú. Recuerdo mucho un estudio que hizo me parece que fue la Escuela de Gestión Pública de una conocida universidad, no voy a decir su nombre para no hacerle propaganda, un estudio donde creo que de todos los planes de gobierno solamente salía uno aprobado, ¿no? Y me parece que era el del partido, entonces el híbrido que creó Verónica Mendoza, ¿no? Entonces, creemos que es importante eso y evidentemente el partido que ganó las elecciones, que fue el partido de este señor Castillo, ¿no? Salía recontra jalado, ¿no? Recontra jalado, ¿no? En temas de políticas públicas, en temas de economía, de manejo de la caja fiscal, del tesoro público, en términos de finanzas públicas, salía jalado, el partido que ganó, ¿no? Perú Libre, salía jalado en temas de inclusión social, ¿no? De defensa a las minorías, de planes para combatir, por ejemplo, la informalidad, ¿no? O sea, creo que ahí no estuvimos del todo acertados, ¿no? Las personas, por lo menos, quien votaron por este señor en segunda vuelta, ¿no? En primera y en segunda vuelta, ¿no? Entonces, y fueron evidentemente personas extremadamente engañadas, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Creo que un segundo punto en función a las horquillas o los puntos críticos alrededor de la política, de la matriz política que hay que tomar en cuenta, sobre todo como banderas rojas al momento de votar, tienen que ver con la capacidad que vamos a tener los peruanos, sea pues en Lima, en Trujillo, en Iquitos, en Puno, en Cusco, en Arequipa, en Tacna, Moquegua, lo que sea, bien, la capacidad de identificar propuestas viables, sobre todo en la lucha contra la corrupción. Es decir, el costo de la corrupción, por ejemplo, en obras públicas y en servicios básicos. Sé que es difícil hacerlo, pero creo que el olfato de la señora que me está viendo, el olfato del vigilante que probablemente me está escuchando, el olfato del profesor, el olfato del maestro, el olfato de la enfermera que a estas horas está haciendo su guardia, ¿no? Y que tiene un tempito para escucharme, creo que es creo que será suficiente para darse cuenta cuando un candidato no está midiendo el costo-beneficio de la corrupción y que simplemente no tiene ninguna propuesta concreta para combatir la corrupción en función a obras públicas y en servicios básicos. El costo-beneficio, precio y muestra poblacional que proponen los candidatos. Es decir, ¿cuánto me va a costar lo que está proponiendo el candidato? ¿Cuál es la población beneficiada por esta política pública que está proponiendo el candidato? Si nuestra respuesta en nuestra mente, en nuestro olfato, no necesitamos ser economistas o politólogos o sociólogos o historiadores o abogados constitucionalistas, qué sé yo, o especialistas en gestión pública para darnos cuenta de que la propuesta que como iniciativa pone sobre la mesa tal o cual candidato es inviable, no se puede viabilizar, no se puede trazar y no existe evidencia basada en datos que demuestren que esa iniciativa es
maleable y que puede conducirnos a un determinado bienestar económico, que ya de por sí es un término muy relativo para los economistas, ¿no? Ahora, un tercer bullet a propósito de identificar propuestas viables, ¿no? Cuando el discurso es extremista, cuando el discurso puede convertirse en un discurso de odio, en un discurso que separa, en un discurso que neutraliza cualquier capacidad de diálogo, en un discurso fanático, religioso, en un discurso donde no se abren esos espacios de inclusión que necesita tanto el país, ¿no? Es decir, discursos donde se imite a un Javier Milei, por ejemplo, donde se siga la lectura extremista de, sobre todo de extrema derecha, ¿no? Que son los más complicados, ¿no? Y también están los de extrema izquierda, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a mencionar a la gente de extrema izquierda? ¿No? Pero sobre todo los de extrema derecha, ¿no? Discursos como los de Axel Kaiser, ¿no? Que no tienen ningún fundamento y que hablan, digamos, a dominen, utilizando mucho el insulto y que todo es zurdo y que todo es caviar y que todo es rojo, cosa que también repite la izquierda, ojo, ¿ah? Porque la izquierda, por lo menos la que está ahorita en el Congreso, también repite la misma monserga que la ultraderecha que está también en el Congreso, ¿no? Entonces, cuando el discurso es extremista, tengan cuidado, que no se tenga, por ejemplo, pueden pasar muchas cosas cuando el discurso es extremista, ¿no? Lo primero es que no se tenga ni la más peregrina idea, ¿ya? De lo que es una política pública anticorrupción, por ejemplo, ¿no? Es decir, que no se tenga ni idea de cómo se maneja, de cómo opera, de cómo se gestiona una política pública, ¿no? Y eso es grave en un candidato. Un candidato que no tenga la mínima capacidad de preparación en función a políticas públicas, trazabilidad de datos, en función a una decisión política, candidato que no tenga experiencia en evidencia basada en datos, candidato que no tenga evidencia en indicadores sociales, en indicadores fiscales, por ejemplo, en impacto de una política pública en determinada población, que no tenga idea de lo que se puede hacer o no con una campaña de vacunación, con una campaña de ingesta calórica, ese candidato descártenlo, ¿no? Es decir, necesitamos candidatos que sepan de políticas públicas, ¿no? No importa si han tenido cierta, una larguísima experiencia en el sector público, pero creemos que es importante que sepan por lo menos cómo se arma un presupuesto y cómo se convoca a una licitación o a una concesión, ¿no? Que tengan por lo menos eso un poquito en la cabeza identificado, ¿no? Bien, cuando el discurso es extremista también puede suceder que no se tengan estos indicadores, esta trazabilidad de datos, como dije hace un ratito, y que no se sepa por dónde empezar. Eso es lo grave. Cuando uno no sabe de gestión pública, en el gobierno, en un gobierno, sea el poder ejecutivo, sea el poder legislativo, por lo general no se sabe por dónde empezar. Y se dice que cuando tienes identificado o identificada la mitad del problema, ya tienes prácticamente solucionado él mismo este problema. Pero el problema, el gran conflicto surge cuando el gestor público no tiene identificado este problema, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? A ver, si yo no sé cuántas personas con habilidades especiales hay en Trujillo, es muy difícil que yo asigne un presupuesto para fabricar rampas en las veredas, ¿no? Entonces, eso me lleva a pensar que el discurso extremista es un discurso, sí, extremista, pero en extremo populista, en extremo antitécnico, en extremo mentiroso, lleno de hipérboles y lleno de insultos y de adominen, ¿no? Cuestión que no es para nada saludable, para nada, ¿no? Luego, lo otro tiene que ver con el hecho de que si este discurso entonces no es viable y la viabilidad de las propuestas son tremendistas, no sé, a lo Bukele, a lo Trump, en fin, duden, por favor, duden, que eso les genere a ustedes duda, ¿no? Creo que lo tercero, pero debe haber estado en un primer lugar, creo que es el tema de la seguridad ciudadana y del crimen organizado, ¿no?
Creemos que la relación entre inseguridad, inversión y empleo es una relación muy fuerte. Creemos, por otro lado, que la necesidad de políticas públicas integrales, no solamente represivas, sino políticas públicas que nos lleven a una solución concreta en democracia y con derechos humanos por delante, creo que es también, digamos, clave, ¿no? Para elegir a un candidato en particular. Y mucho ojo nuevamente con el discurso que pues no registren costo, beneficio, precio y muestra poblacional beneficiada. Nuevamente ingresa acá el discurso extremista, ¿no? Donde pueden pasar dos cosas. Nuevamente apelo a la estructura anterior, que no se tenga ni idea de lo que es una política pública antidelincuencia, y en segundo lugar, que no se tengan indicadores o trazabilidad de datos, ¿no? Entonces también entra acá otro tema importante que es la reforma de la policía. Como no, también tenemos que reforzar instituciones, Ministerio Público, Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia, que no se sepa por dónde empezar nuevamente, ese no saber por dónde empezar. Y esto se dice cuando efectivamente no tienes identificada la mitad del problema, ¿verdad? Ahora, derechos humanos y democracia, ¿no? Creo que también esto es importante, ¿no? Porque eso también nos puede llevar a considerar que va a haber mucho candidato extremista, va a haber mucho candidato que no va a desear que se abran espacios de pues, diálogo, de debate, espacios de donde haya mayor, vamos a decirlo así, mayor o ser más puntuales al momento de edificar una, digamos, horquilla donde los vasos conductores comunicantes sean lo normal en una democracia, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Luego, creo que hay que respetar mucho los derechos humanos y la democracia en función al respeto a las instituciones, como el Jurado Nacional de Elecciones, como la OMPE, Defensoría del Pueblo, etcétera. Lo segundo es, hay que tener mucho cuidado con aquel peligro de discursos populistas o autoritarios que ofrecen soluciones rápidas, efectistas y facilistas. Hay que tener mucho cuidado con eso, por favor. ¿No? Ahora, los puntos críticos en la economía. ¿Cómo vamos a enfrentar la economía en función a un voto o cómo vamos a enfrentar un voto en función a la economía? Primero, el empleo y el mercado laboral. Hay que evaluar las propuestas o aquellas propuestas a propósito de la formalización laboral y el respectivo apoyo a la pyme y a la MIPE, que al fin y al cabo conforman el 98% de las empresas u organizaciones empresariales en el Perú. Lo segundo es diferenciar entre subsidios ciegos, entre subsidios temporales y políticas públicas sostenibles. Sí, va a haber mucho candidato que va a decir yo voy a hacer A, B, C y D, pero no tienen idea de dónde van a obtener el dinero, no tienen idea de cuál va a ser la población beneficiada y van a lanzar simplemente iniciativas ciegas sin ninguna, repito, trazabilidad de datos, ¿no? Inversión privada y confianza empresarial. Creemos que es importante detectar en aquellos candidatos, ¿no? Sobre todo si vienen de una izquierda que no tiene mucha eh, coherencia al momento de diseñar sus propuestas, ¿no? No todos, evidentemente, pero sí hay una izquierda que es muy tóxica, ya sabemos cuál es la izquierda conservadora, es la izquierda misógina, es la izquierda xenófoba, es la izquierda que ha diseñado pactos con la derecha más bruta y achorada del país, es la izquierda que ha diseñado pactos con movimientos, grupos que esconden intenciones muy oscuras, es la izquierda que ha denostado cualquier posibilidad progresista en el Perú. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de izquierda y evidentemente con ese tipo de derechas, ¿no? Entonces, aquellas claves que nos pueden indicar qué cosas pueden atraer o espantar inversión, las sabemos, las conocemos, no nos hagamos los locos. Por más que no seamos académicos, por más que no seamos, digamos, peritos, economistas, sociólogos, politólogos, lo que sea, o abogados constitucionalistas,
nuestro olfato, nuestro olfato sabe quién nos está hueveando, quién nos está mintiendo. Nuestro olfato nos dice, ya, este está hablando porquería y media, este me está diciendo que odie a mi vecino porque es más marrón, este me está diciendo de que odie al extranjero porque me quita trabajo. O sea, este está escupiendo mucha rabia, frustración y odio. Y yo ya estoy rabioso y frustrado como para poder escuchar a otro que es aún más rabioso, mucho más tóxico y mucho más dañino que yo. No caigamos en esa trampa, en la trampa del extremismo, sea desde la política o en este caso específico, como estamos hablando ahorita, desde la economía, ¿no? Entonces, creo que también hay un efecto en la seguridad jurídica y en la estabilidad tributaria. De hecho, van a venir con ese discurso de que somos un país soberano y no tenemos por qué respetar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Oigan, nada tiene que ver una cosa con la otra. No caigamos en esa trampa, en esa falacia, no por respetar derechos humanos y no por sustraerte a una autoridad supranacional que además te va a convenir a ti, porque ¿quién te va a defender cuando te quiten tu casa y ya agotes todas las instancias legales? ¿Quién te va a defender? Cuando ven el Estado y por una equivocación matan a tu hijo y ya agotaste todas las instancias. Por más de derecha que seas, que no lo eres, ¿no? Por más clase media que te creas, que no existe en el Perú, nadie te va a defender. Una corte internacional lo puede hacer, y mejor y de manera más rápida, y sin que te cueste un centavo. Así que aquel que venga a decirte que no, que somos soberanos y que por aquí, ya, bandera roja con él nuevamente, ¿ya? Por favor, tengan en cuenta eso. Lo otro, ojo con las propuestas que perpetúan desde lo económico, que perpetúan monopolios en bancos, AFP, cementos, medios, alimentos, bebidas, cadena de farmacia. Ojo con las propuestas que perpetúen institucionalidad débil. Ojo con las propuestas que fomentan lobbies. Y ya vimos lo que ha pasado con las AFP, ¿no? Ya vimos lo que ha pasado con las AFP y sus famosos lobbies, ¿no? Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado con eso porque en verdad hay que tener en el escenario al menos, en el escenario al menos hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con este tipo de prácticas, ¿no? Desde lo económico, ¿no? Entonces, justamente y a propósito de ello, ¿no? De no aceptar propuestas que prolonguen, que extiendan, que provoquen espacios sostenibles en función a cabildeos, como se dice en España, cabildeos o lobbies, ¿no? Eh, Justamente el mejor ejemplo lo tenemos en pantalla, ¿no? El mejor ejemplo lo tenemos en pantalla. Caer en este discurso, ¿no? Donde el lobby tóxico, porque existe un lobby saludable, digamos, ¿no? O sea, un lobby donde, sí, oye, sácame esta ley porque necesito, caracho, que los niños en la Sierra Sur registren una ingesta calórica medianamente decente. Pero hay lobbies tóxicos, ¿no? Como el que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Y acá yo me detengo y me pongo de pie a propósito de un artículo que escribió Jacqueline Cárdenas desde Ojo Público a propósito de este tema, ¿no? Creo que es importante detenerse y hablar de ese reportaje, porque creemos que es interesante lo que se encontró en ese reportaje, y lo que se encontró en ese reportaje fue, además del título, ¿no? De que ganaron miles de millones de dólares en utilidades, ¿no? Y en simultáneo lograron una reforma de pensiones a su favor. Bueno, acá hay, en este artículo que estamos viendo, hay una parte que es deliciosa, ¿no? Es deliciosa y vale la pena comentar, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, ¿no? Esta de acá, ¿no? Y paso a leer, ¿no? Paso a leer simplemente esta acá, ¿no?
El 22 de enero, por ejemplo, dice el reportaje en Reporte Fiel, de acuerdo con la prensa, abro comillas, el 22 de enero, por ejemplo, 6 personas ingresaron a la sede del ministerio en Girón Lapa, cercado de Lima. Fueron registradas como representantes de una empresa de consultoría, ¿no? De una empresa de consultoría, ¿no? Arellano Consultoría, empresa especializada en elaborar estudios e investigaciones para diversos sectores. Sin embargo, dos de estas personas que ingresaron trabajaban en una o para una AFP, ¿no? Una AFP. La reunión de trabajo sigue el reportaje, estoy citando el reportaje, según el reportaje, de acuerdo con el reportaje, abro comillas, la reunión de trabajo con Efraín Arturo Rodríguez Lozano, un funcionario, un cargo público, director de mercados financieros y previsional privado. Por lo tanto, el nivel de exposición del señor Rodríguez Lozano es más alto siendo un funcionario, duró alrededor de una hora, ¿no? Bien, todo esto para decantar en qué cosa, en este cuadro de acá, que podemos verlo acá y que no deja duda de lo que hicieron por ese entonces esta gente, ¿no? Acá podemos ver más a detalle el cuadro, ¿no? Que cita el reportaje de Ojo Público, y ahí podemos ver cómo estas personas ingresaron en el MEF, ¿no? Y comenzaron a, de alguna manera, a exponer, ¿no es cierto?, un estudio de mercado que las llevaría pues a concretar esta reunión, ¿no? Bien, entonces es importante, volviendo a nuestro tema principal, es importante hablar de evitar, ¿no? Evitar propuestas que extiendan este tipo de prácticas, ¿no? Un tercer punto importante que nos lleva ya a ser un poco más técnicos es evaluar la política fiscal y el gasto público. Sí, estudiar a los candidatos que ofrecen gasto financiado mezclado con promesas inviables es crítico. Es decir, de nuevo, ¿no? La regla básica del 4 en gestión pública, ¿no? La regla básica del 4 en gestión pública, ¿no? La regla básica es, acuérdense, costo, beneficio, precio y muestra poblacional. Si tú, ok, ya, no necesitas ser pues ya un experto en políticas públicas, un economista que ha estudiado en la London School of Economics, gestión pública, qué sé yo, pero tienes olfato, sabes cuando te engañan, cuando vas al mercado, tú sabes cuando la cajera te está engañando. Bueno, lo mismo aplica con esta gente, ¿no? Tú sabes cuando te están engañando y te están diciendo, uy, te voy a construir, no sé, un tren que cubra costa, sierra y selva. Ya, ok, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con qué plata lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A través de qué mecanismo? Tú solo, como gobierno, como Estado, ya, y si tú eres solo, como gobierno, como Estado, ¿cómo vas a sacar, pues cómo vas a permitir una ley, ¿no? Donde provoques un gasto desmesurado? Y si lo vas a hacer por alianza público-privada, ¿no? Que es esta figura de hacer las cosas con la empresa privada, ¿cómo vas a diseñar eso? ¿Cuál va a ser el diseño? O si es una obra por impuestos, ¿qué empresa va a bancarse esa millonaria, esa millonaria horquilla de gasto, ¿no? Entonces, ahí entra tu olfato, ahí entra un poco tu sentido, ¿no es cierto?, de supervivencia, ¿no? Que para eso, pues, los peruanos somos campeones, ¿no? El sentido de la supervivencia es lo que nos ayuda justamente a vivir en este país. ¡Ta madre! Es así, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y evidentemente hay que evaluar los riesgos en función al déficit fiscal, que es simplemente lo que entra versus lo que gastas, y por lo general lo que gastas es más de lo que entra, y está bien porque tienes que gastar algo, porque si no gastas, el sector privado no ve a un Estado gastador, el sector privado dice, no, acá hay algo raro, no me voy a meter. Y también es evidente la deuda pública, sobre todo en momentos donde el dinero, los flujos de capital a nivel internacional cada vez van a registrar un poco más de cuellos de botella, habida cuenta la guerra comercial arancelaria que viene
importada desde los Estados Unidos. Entonces, ya fuimos testigos en los 2 últimos años, casi 3, de lo que pasó con el déficit fiscal, no me jodan. Ya fuimos testigos de lo que pasó con la regla fiscal, no me jodan. Ya fuimos testigos de lo que pasó con las exoneraciones tributarias, por ejemplo, a la agroindustria, a las peluquerías, a los hoteles, restaurantes, puticlubs, lo que sea, no me jodan. Entonces, estamos en un proceso donde debemos ser más suspicaces y ser más pendejos que el candidato. Ya es momento, de una vez y por todas, ser más pendejos que el candidato. Y por favor, pendejos en el sentido peruano, no en el sentido mexicano. Porque en el sentido mexicano sí lo hemos sido. Hemos sido bien estúpidos. Pero en el sentido peruano, tenemos que ser más vivos que ellos. A ver, si tú estás en el micro, en la combi, si tú estás en el gris colgado, ¿no? Ahí, ¿no? Colgado, y acá está tu reloj, ¿no? Acá está tu reloj, ¿no? O sea, o tienes tu mochila atrás. O sea, vas a poner tu celular en un bolsillo de la mochila y lo vas a llevar en el gris o en el metropolitano o en el tren a hora punta, vas a llevar tu mochila atrás, te la pones adelante, igualito tiene que ser cuando entres a la casilla, al casillero de votación, tienes que ganarle el vivo a los candidatos, tienes que ser más vivo, más mosca, más presente que los candidatos, por favor. Tengan en cuenta eso, ¿no? O sea, no, acá no vale dormirse, acá no vale dormirse, por favor, tengan en cuenta eso. ¿No? Porque si no, vamos a seguir perpetuando esto, ¿no? Luego, hay que estar atentos en recursos naturales y minería, economía familiar, atentos, muy atentos a precios, inflación, subsidios, señales todas para diferenciar lo que es un buen candidato y que habla cosas coherentes en lo económico y no pastrulada y media, ¿no? Como por ejemplo, vamos a gastar, vamos a subsidiar, vamos a transferir. ¿Con qué? ¿Con qué vas a gastar, subsidiar y transferir? ¿A quién a quién va dirigir ese gas? ¿A quién va dirigido ese gasto? ¿A quién va dirigido ese subsidio? ¿A quién va dirigida esa transferencia? O sea, son cosas básicas que nosotros las sabemos, pero no hemos querido, no nos ha dado la gana, ya sea por flojera, por hartazgo, se entiende. O sea, ya estamos hartos, ¿no? De ver las mismas caras, de ver o escuchar y disfrutar y catar como un vino malo de caja, ¿no? La misma política y la misma economía. Pero si ya estamos hartos de lo mismo, cambiemos, cambiemos y generemos una buena práctica electoral, ¿no? Entonces, resumiendo, 1, 2, 3, 4, 5 preguntas básicas al momento de votar o un checklist de preguntas que cualquier votante medianamente debe hacerse, ¿no? El candidato va a explicar cómo financiará sus promesas. 2, sus propuestas generarán empleo sostenible, autosostenible y prolongado o solo son subsidios. 3, hay respeto a la institucionalidad, al republicanismo, al sueño republicano o son discursos autoritarios que dejan de lado la democracia y los derechos humanos. 4, sus planes, sus propuestas, sus iniciativas fortalecen la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana, la confianza en los mercados y quinto y último lugar, ¿cuentan con equipos técnicos reconocidos o solamente son improvisados? Bien, yo creo que esa es una guía máxima que todo, digamos, votante debe tener en cuenta, ¿no? Ahora viene, ¡chachán! El bonus track de Cuaderno de Economía. Más o menos alrededor de 7, poco, casi 8 millones de jóvenes, de chibolos, chiquillos, chiquillas, entre 18 y 25 años, van a votar en estas elecciones. Es una buena cantidad. Y son jóvenes que son muy susceptibles a caer en la trampa, ¿no? A caer en la trampa. Ya hemos sido testigos, acá está la foto, ya hemos sido testigos de grandes avances. El sábado 13, el sábado
20 y el domingo 21 fueron fechas muy claves porque se trataron de marchas organizadas justamente por esta generación Z, ¿no? Donde, por cierto, se desplegaron, no sé por qué, y esto sí hay que decirlo, ¿no? Valientemente, se desplegaron 5.000 policías. 5.000 policías. Cuando tienen sicariato, extorsión, cuando creo que al mes, según SINADEF, ya tenemos las muertes que teníamos en el 2024. O nos falta poquitito para tener ya antes de 3 meses de que acabe el año, nos falta así para tener las mismas muertes por asesinatos que tuvimos en todo el 2024. Repito, de acuerdo con datos de SINADEF. Entonces, hay que tener bastante huevos y ovarios para haber salido a las calles y decirle no a los lobbies, no a los cabildeos, no a esos entuertos, esos entramados entre el Ejecutivo, el Legislativo y la empresa privada. Yo creo que hay que tener mucho carácter, hay que tener mucha fuerza para hacerlo. Hay una esperanza. Yo hasta hace pocas semanas recuerdo haber tuiteado que esa horquilla, ese extremo entre el estímulo y la respuesta, ¿no? O sea, aquí estaba el estímulo, aquí estaba la respuesta, ¿no? Bueno, en el medio no había nada. Por eso es que desde el 2015, a propósito de la ley Pulpín, no, o desde noviembre del 2020, no veíamos ni no notábamos ese enardecimiento en las calles. Pero creo que lo que pasó el 13, el 20 y el 21 fue un parteaguas. Esta generación Z tampoco es una generación con la que debemos meternos, porque así como hubo una generación en 2015, que ahora debe tener sus 35, 40, así como una generación hubo en el 2020, que ahora debe tener unos 30, 35, hay ahora una generación con la que no te debes meter. Tú político que me estás oyendo, escuchando en estos momentos, hay una generación Z con la que no te debes meter. Y sí, te estás metiendo con así como en el 2015 y en el 2020 te metiste con la generación equivocada, te estás metiendo ahorita con la generación equivocada. Ojo, ojo con eso, ¿no? Entonces, ¿hay esperanza? Por supuesto que hay esperanza. Y lo que vimos, repito, el 13, 20, 21, fueron chicos y chicas muy jóvenes, generación Z, que de acuerdo con datos del INEI puede representar, de hecho, representa un voto joven, y a eso vamos con este bonus track de hoy día, ¿no? Rápidamente, ¿no? Y pasamos pues a ver un grafiquito muy interesante, muy bacán que hemos preparado para ustedes, ¿no? A ver si acá está, bueno, acá están los intereses. Esto tiene que ver más con, ya, vamos con los intereses, ya, vamos con los intereses de la generación Z, ¿ya? Bien, pero un contexto previo, ¿no? El voto joven. ¿Qué cosa es el voto joven en realidad? El voto joven en realidad es una muestra poblacional etaria que efectivamente va a asistir a las urnas y va a sufragar, ¿no? El voto joven siempre representó una disonancia cognitiva, ¿no? Hay jóvenes que optan, ya sean por oídas o por consejo del padre o del tío facho, por votar pues al que más grita, o por consejo del tío marxista ortodoxo y va a votar por el izquierdista más, digamos, más conservador y menos progresista, ¿no? Entonces, el voto joven es esa horquilla, decía yo, etaria, de rango etario, que en el 2003 significaba entre unos 15, 20 y 25 años, ¿no? Si me apuran 30, significaba una horquilla de alrededor de 8 millones de personas. Es un huevo, es bastante, y es algo que te puede definir una elección, claro que sí, porque es casi un cuarto de la población del Perú, ¿no? Que ya son más de 34, que ya para el 25, para el cierre de este año, serán más de 34 millones. Se está hablando de casi 23, casi 25% de la población del Perú, ¿no? Entonces, si, si esto efectivamente calza con la generación Z, los nacidos en el 94 y 2008-2009, es decir,
gente que ahorita tiene entre 16 y 30 años aproximadamente, bueno, estamos encontrando un gran reto para los candidatos, ¿no? Ahora, no he encontrado fuentes más o menos fiables que me puedan indicar un cálculo aproximado de cuántos chicos marcharon el 13, el sábado 13, el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre en las protestas contra la reforma AFP, ¿no? Pero sí se pudo confirmar, por lo menos, lo que la fuente señala, pero con limitaciones, ¿no? Y se pudo confirmar qué es lo que sabemos con certeza, ¿no? Primero que las movilizaciones fueron convocadas principalmente por el colectivo llamado Gen Z, que de acuerdo con algunos reportes agrupa mayoritariamente a chicos entre 18 y 30 años, ¿no? Según RTCB Noticias y El País, y Diario El País. Dos, las protestas se dieron en Lima, pero también en determinadas regiones con centenares de chicos y las noticias repiten la palabra cientos participando. Esto de acuerdo con Careta. Y tres, se reportaron heridos muy jóvenes, arrestos de manifestantes jóvenes, lo que le da soporte a la idea de que la mayor parte de los manifestantes estaban en ese rango etario mencionado de alrededor de 18 a 30 años, ¿no? Esto de acuerdo con rtvnoticias.com. Bien, entonces lo que no sabemos y no está claro es que no se encontró una cifra oficial, de que no hay datos desglosados y de que cuando se dice cientos, miles, generación Z, son términos que por lo general son muy generales, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que realmente están buscando, ¿no? Y ahora sí, por favor, el cuadro, ¿no? Total, ¿qué es lo que, cuáles son los intereses, ¿no? Los intereses que buscan en las propuestas y por qué es importante para ellos, ¿no? Es que hay que conocerlos, ¿no? Bien, evidentemente lo que buscan, los temas que conectan, ¿no? a estos chicos, ¿no? O por lo menos qué palabras claves conectan a propósito de política, a propósito de economía, a estos chicos de Gen Z con estas elecciones, ¿no? Y quizás lo más probable y lo principal son propuestas concretas. Ya el floro no lo quieren, no quieren el floro, no quieren a un viejito como yo hablando durante una hora, ¿no? De números, de cifras, no quieren ya números crudos, no quieren datos crudos, no quieren datos duros, quieren historias, pero historias buenas, potentes, cortitas y efectivas, ¿ya? Quieren alguien que les solucione el tema del desempleo juvenil, de los ninis, que son más de 1 millón, solamente en Lima son más de 1 millón. Quieren ya por fin desterrar corrupción en la política, quieren más confianza en los partidos políticos, que los partidos políticos se conviertan en verdaderas instituciones horizontales y no verticales, y que los partidos políticos respondan a sus intereses y no a intereses de bancos, AFPs, cadenas de farmacias, cementeras, cerveceras, medios de comunicación. No, ellos quieren confiar en los partidos políticos y los partidos políticos tienen y deben de alinearse a los intereses de ellos, ¿no? Bien, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué más quieren? Quieren educación de calidad, educación de verdad, quieren educación donde no les mientan. Yo decía el lunes, en el podcast pasado, el lunes anterior, que quizás la mentira más grande construida en este país y en toda América Latina ha sido aquella que desde la escuela pública le han dicho a los chicos, oye, cuando terminan la escuela, ¿no? Cuando salen al mundo y sin quererlo, los profesores, el director de la escuela, fiscal, pública, lo que sea, les dice, repito, la mentira más grande que se puede decirle a un chico o a una chica en el Perú y en el resto de países de Latinoamérica. Te espera un gran futuro. Mentira, mentira, mentira. No te espera un gran futuro. Te espera un futuro oscuro, te espera un futuro de precariedad laboral, te espera un futuro de inseguridad ciudadana, te espera un futuro de inseguridad de infraestructura, donde puedes estar comiendo tranquilo, pasando tranquilo tu domingo en un centro comercial, se te cae un techo encima
¿ya? Y nadie hace nada, ni la fiscalía, ni el Poder Judicial, ni los medios, nadie hace nada. Mentira, porque te espera un futuro con precariedad laboral, te espera un futuro que te va a empujar a la informalidad, te espera un futuro donde no vas a poder atenderte en un centro sanitario de salud decente, te espera un futuro donde vas a exponerte a universidades que te brindan una educación maltrecha, producto de qué? De lobbies, producto de mercantilizar la educación y producto de hacer de la educación, así como de la salud, un negocio. Eso es lo que te espera, ¿no? Te espera una clase política que da miedo, te espera una clase económica, grupos de poder que les va a importar un pepino tu futuro, te espera unos medios de comunicación que te van a bombardear a través de su concentración de medios, de mentiras, de desasosiego, de pánicos, diciéndote que si tal candidato sube al poder, el dólar se va a disparar a 5, 6, 7 soles. Te espera eso, no te espera un gran futuro, a menos que tú no salgas a las calles y reclames ese futuro, que es lo que felizmente estás haciendo y hiciste el sábado 13, el sábado 20 y el domingo 21. Los jóvenes quieren de una vez un costo de vida que sea viable, justamente para no permitir que sus hijos y los hijos de sus hijos pasen lo que ellos. Los jóvenes quieren su seguridad ciudadana. ¿Para qué? Para que tu hija, a ti policía que te estoy hablando, ¿ya? A ti policía que ayer y antes de ayer le metiste palo a todos estos chicos y que probablemente tengas una hija todavía bebita, bueno, a ti policía, estos chicos han salido a las calles a reclamar seguridad ciudadana para que tu hija, cuando tenga 18 años, regrese a la universidad a las 10 de la noche y pueda caminar del paradero a tu casa sin que la asalten, sin que la ataquen, sin que la ataquen de manera violenta, ¿no? Sin que la ataquen sexualmente, ¿no? Entonces, eso es lo que esperan los jóvenes, ¿no? ¿Y qué temas conectan con la economía y la política? ¿No? ¿Qué temas conectan a los jóvenes con la economía y a esta generación Z? Bueno, ¿qué es especialmente relevante para los jóvenes que combinen tanto matriz política con económica y que son parte, evidentemente, de la búsqueda de soluciones reales antes que de discursos extremistas, sosos, populistas, efectistas, simplistas y antitécnicos? Buscan, evidentemente, combatir la informalidad laboral entre los jóvenes, combatir la precariedad laboral entre los jóvenes, combatir impuestos, más impuestos entre los jóvenes, combatir inflación que todavía no permite a los jóvenes poder acceder pues a mecanismos, a bienes y servicios. Quieren una minería responsable porque hay mucho joven que va a entrar a la industria minera, quieren una inversión extranjera directa en el Perú que no formule monopolios naturales, por ejemplo, y quiere una inversión extranjera responsable, con debida diligencia laboral y con responsabilidad o conducta empresarial responsable. Quieren un gasto público medido, quieren una deuda pública también medida, quieren en suma derechos ciudadanos. Eso es lo que los mueve, ¿no? Ahora, ¿cómo los jóvenes van a consumirte desde tu contenido político y económico? ¿Qué es útil para ellos? Evidentemente, las redes sociales, ¿no? En política van a ser útiles para los jóvenes, pero no tanto como tú crees, ¿no? Porque ellos ya están conscientes de lo que las redes sociales pueden significar en términos de fake news, de falsas noticias, o sea que no son tontos, no los trates de tontos, ¿no? Quieren más educación cívica, quieren más educación financiera. Estos chicos siguen saliendo del colegio sin educación financiera y siguen siendo presa de la deuda fácil, de la tarjeta de crédito fácil, siguen siendo presa del préstamo vehicular fácil, siguen siendo presas de aquellos vampiros financieros que los van sangrando y van a llegar a los 40 años sin vivienda digna, sin ninguna política de vivienda digna y sin, evidentemente, casa propia, ¿no? Entonces, creo que también quieren debate político de cara al 2026 que los considere a ellos, ¿no? Entonces, creemos que hay long tails que hay que cumplir, ¿no? A tomar en cuenta para los jóvenes, por favor,
a tomar en cuenta revisar los planes de gobierno, así como dije hace un ratito, para los adultos, ahora para ustedes, les digo, sepan cómo un candidato sí va a cumplir sus promesas, ¿no? También usen el olfato, ustedes también son moscas, está bien que tengan entre 16 y 30 años, pero ya saben cuándo son engañados, ¿no? Y hay que buscar aquel voto inteligente por parte de ustedes, ¿no? Ustedes, muchos de ustedes no han mielinizado todavía, pero un saludo a Kine Flores, ¿no? Que me enseñó lo que es mielinización, ¿no? Mielinizar, ¿no? Un saludo. Pero creo que es importante también que ustedes sepan qué impacto tiene determinada política en mi bolsillo. Por eso es bueno que reclamen educación financiera de una vez. Y lo otro, ¿cómo puedo yo, con mi herramienta, que es el voto, como joven, cómo puedo yo combatir la corrupción? ¿No? ¿Cómo puedo yo combatir la corrupción? Entonces, creemos que son todas reflexiones muy importantes, ¿no? Entonces, acá yo les dejo un cuadro muy bacán a propósito de las prioridades que tiene la generación Z, ¿no? Yo creo que es interesante porque va a ser parte del discurso de cara, pues, de aquí, lo dicho, a 7 meses y quizás un poco más a 10 meses, cuando tengamos, sabe Dios quién, frente a el Congreso juramentando el 28 de julio del año 2026, ¿no? Ahí tienen las prioridades, ¿no? Y evidentemente ya no son chicos que a quienes vamos a engañar, ¿no? Ya no son chicos a quienes vamos a engañar, ¿no? Yo creo que es importante ubicarnos en un espacio, en un tiempo donde ya no, pues, ya no son chicos naif como eran en mi época, ¿no? En fin, ahora son chicos que saben lo que quieren, ¿no? Saben lo que quieren y saben elaborar también sus ideas, ¿no? Bien, a modo de reflexión, a modo de cierre, ¿no? Yo creo que me parece importante indicar lo siguiente, ¿no? Yo creo que me parece clave, ¿no? A ver, votar bien no es elegir a quien grita más, sino al que ofrece un plan viable, trazable, para un Perú más estable y más próspero, alejado de corrupción, alejado de informalidad, alejado de precariedad laboral y con instituciones más fuertes. Yo particularmente te invito a compartir este episodio entre tus hijos, ¿no? Con familiares, evidentemente, y con amigos también, antes de las elecciones, para que juntos todos podamos decidir sobre todo informados. Esta es una primera entrega electoral, ¿no? O preelectoral, ¿no? Que vamos a hacer acá en Cuaderno de Economía. Em, Creo que es importante para el debate. O sea, esta va a ser parte de una primera entrega, pero también esto es parte o va a ser parte de un debate que también va a estar colgado en los planes de gobierno, sobre todo desde lo económico, porque la economía importa, porque la economía también importa, ¿no? Entonces, ya estamos conversando mucha gente, economistas, politólogos, ya estamos conversando justamente para generar una plataforma que nos permita acercarnos a estos planes de gobiernos y analizarlos sobre todo desde la horquilla económica, que es importante, que es clave, que es crítico, ¿no? Bien, no quería irme sin antes agradecer a Williams Spa, quien tiene la gran bohemia, ¿no es cierto?, de atendernos siempre, ¿no? Y Williams Spa, ¿dónde está? ¿Dónde está Williams Spa? Williams Spa está en la calle de Los Higos, 129, La Molina, detrás del centro comercial Metro, ¿no? Calle de Los Higos, 129, Williams Spa. Muchas gracias, Williams Spa.
Bien, entonces conmigo será hasta la próxima entrega de Cuaderno de Economía. Esperemos que esto haya servido un poco como guía de lo que va a pasar el próximo mes de abril, ¿no? Confiemos en nuestro criterio, en nuestro olfato. Usemos de una vez nuestro olfato y que no nos agarren de cojudos. Gracias, chao.